Te dije que nuestra vida iba a cambiar con mi nuevo burro. Buenos días. Buenas. Te dije que tendríamos que haber entrevistado a los vecinos. Juan, ¿quieres hacer el favor de no juzgar a la gente a primera vista? Si es que no los conoces de nada. No me hace falta conocerlos, Rosa. Veo gente así a diario en la comisaría y siempre están metidos en temas de drogas. Ay, Juan, te pido por favor que no te enfades. Marta no me dejaría nunca meter aquí a nadie que no fuera bueno. Es más, me dijo que los conocía de la parroquia. Tú y la parroquia. Vamos a darles una oportunidad, por favor. Mira, les estoy preparando una cesta de galletas. Así tengo una excusa para bajar a saludarles, los conozco y, bueno, les doy la bienvenida al edificio. Pero tú mejor te quedas, que te veo un poco nervioso. Hola, ¿qué tal? Tú debes ser Celia, ¿no? Soy Rosa, vuestra casera. Nada, bajaba para daros la bienvenida al edificio y os he traído unas galletitas. Ay, hola Rosa, muchas gracias, encantada de conocerte. Pasa por favor, aunque está todo patas arriba. Ah, no te preocupes. Alex, ha venido la casera, vamos a tomar café. Pasa Rosa, por favor, siéntate. Gracias. Buenas. Hola, buenos días. Alex, ¿tú quieres café? ¿Qué va, tía? Tengo que salir corriendo. ¿A qué hora te vas con estas? Pues Carmen me dijo que me recogería sobre las 12, pero es que ya la conoces. El sábado a las 7 estamos de aquí, pero vamos hablando, ¿no? Vale. Chao, burla. Hasta luego. Hasta luego. Chicos, esos negocios, es que últimamente no para quieto. Ya veo ya. Rosa, yo me voy a la cama, que estoy muy cansado. Vale, descansa, cariño. Buenas noches. Buenas noches. Tío, he hablado con este y hemos quedado mañana por la mañana para la primera entrega. Sí, el tío parece fiar, aunque no sé. Solo espero que se haya entrado bien de lo que quiero y que no nos vea nadie. Esto tiene que salir bien. Vale, tío. Hablamos mañana para la entrega grande. Creo que va a ser en el muelle 18. Así que necesitaré tu ayuda. Gracias, tío. Chao. Hablamos mañana para la entrega grande. Creo que va a ser en el muelle 18. Así que necesitaré tu ayuda. Gracias, tío. Hola Rosa, ¿qué podemos hacer por ti? Voy un poco justa de tiempo. ¿Os vais de viaje? ¿Qué va? Solo yo. Voy a celebrar mi cumpleaños con unas amigas. Alex creo que tiene trabajo, así que se va a quedar con Ah, vale. No, no quería nada. Solo quería saber si os habéis instalado. ¿Instalar bien? Sí, ¿Está todo correcto? bien, todo perfecto, muchas gracias. No, tío, ahí no. Que Celia se piensa que estoy en el trabajo y ahí conozco a mucha gente. ¿Te acuerdas del sótano en el que nos reunimos la última vez? Tienes unas llaves debajo de la alfombrilla. Vale, nos vemos ahí en media hora.
Juan, tenemos que hablar. ¿Qué pasa, Rosa? Los nuevos inquilinos. Joder, te dije que no eran de fiar. Al principio no quise pensar mal, pero he estado escuchando conversaciones de Alex a espaldas de su novia. Y el otro día le vi entregarle dinero a un chico a cambio de unas bolsas. Aparte, no para de hablar sobre la entrega de un paquete y le miente a su mujer sobre los sitios a donde va. Mierda, seguro que se trata de tráfico de drogas. ¿Te han visto? No, creo que no. Vale, Rosa, quiero que tengas mucho cuidado. Esto puede ser peligroso, ¿vale? ¿Y qué vamos a hacer? Ay, por Dios bendito, yo no quiero drogas en mi casa. Por el momento voy a abrir una investigación. Voy a llamar a la comisaría y que me informen sobre Alex. Carlos, soy Juan. Necesito información sobre Alejandro García Fuertes. Creo que se trata de un importante traficante de drogas. Vale, muchas gracias. ¿Qué te ha dicho? Me mandarán toda la información posible, pero ya sabes que estos cabrones son muy escurridizos. Rosa, voy a que me firmen los papeles los vecinos. He metido en el bolígrafo un micrófono, ¿vale? Con la excusa lo dejaré encima de la mesa. Vale, cariño, pero ten mucho cuidado, por favor. Hola, necesito que me firmes unos papeles del piso. ¿Puede ser dentro de un rato? Me pillas algo liado. Solo serán unos minutos. Es importante que me lo firmes. En ese caso, espera un momento. Pasa. Perdona, Juan, me pillas con la casa hecha un lío. Como acabamos de mudarnos, no hemos tenido tiempo de organizarlo todo. No te preocupes. Bueno, ¿dónde tengo que firmar? ¿Cómo? ¿Los papeles esos tan urgentes? Ah, sí. Aquí están. Toma el bolígrafo. Vale, sí. Está todo en orden. No tenemos ninguna queja de inventario. Pues perfecto. Que pases un buen día. Igualmente. Hola, Alex. Tío, te dije que no vinieras aquí, que nos pueden pillar. Pasa. Relájate, Alex. Todo saldrá a pedir de boca, tío. La entrega será en el muelle 18 a las 7. Bueno, vámonos. Que mis vecinos son muy curiosos y no tardarán en volver a molestar con alguna excusa. Carlos, he puesto un micrófono a los vecinos. Mañana habrá una entrega en el muelle a partir de las 7. Creo que deberíamos movilizar alguna patrulla. Vale, allí nos vemos. Carlos, estos cabrones han cambiado la hora del encuentro. Van en un Citroën C3. Voy a seguirles. Te mantendré informado.
Carlos, estos hijos de puta están aquí. Están trapicheando en mi casa. Creo que voy a entrar. Necesitaré refuerzos. Put his thoughts away. Pull them deep under. Let's change our minds. Let's start it over. Pull his thoughts away.